Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Oh, sí. Vamos a retroceder en el tiempo, A ver. hasta 1972, en plena Guerra Fría, Vaya. para explorar un encuentro de ajedrez que se convirtió mucho más que un simple juego. Interesante. Hablamos del legendario enfrentamiento entre Bobby Fischer, el genio estadounidense, y Boris Spassky, Ajá. el campeón mundial reinante de la Unión Soviética. Tenemos un montón de material sobre este duelo. Entiendo. Así que vamos a sumergirnos en la gran pregunta. Vale. ¿Fue realmente más que un juego de ajedrez? Ajá. Y si es así, ¿qué significó para ambos lados de la Guerra Fría? Bueno, lo fascinante es que no se trataba solo de ajedrez. ¿Ya? Este encuentro fue una batalla simbólica entre dos superpotencias, un choque de ideologías que se libró en las 64 casillas de un tablero. Exacto. Un tablero de ajedrez, por supuesto. El mundo entero contenía la respiración, esperando ver si el estadounidense podía romper el dominio de décadas de la Unión Soviética en el ajedrez. Claro. Las apuestas eran increíblemente altas Ajá. y la presión era inmensa. Por supuesto. Que claro, si añadimos la personalidad excéntrica de Fischer ¿Sí? y su reputación de hacer demandas extravagantes, Ajá. tenemos todos los ingredientes para una historia absolutamente cautivadora. Sin duda. Cuéntanos, ¿cómo eran Fischer y Spassky? Bueno, ¿Qué los hacía tan diferentes? imagínate a Bobby Fischer, Ajá, este joven taciturno e intenso, sí. un prodigio del ajedrez autodidacta, Ah, que había estado obsesionado con el juego desde la infancia, interesante. que era conocido por su estilo agresivo y de ataque, Ajá. siempre buscando un golpe de gracia. Ah, Algunos incluso describieron su estilo como despiadado, wow. incluso violento. Y al otro lado del tablero. Teníamos a Boris Spassky, Ajá. el campeón mundial reinante. Sí. Una imagen de calma y elegancia. Era un producto del riguroso sistema de ajedrez soviético, Ya veo. conocido por su dominio posicional Ajá. y su capacidad para exprimir a sus oponentes lentamente, Interesante. como una boa Como constrictor. Que eran casi polos opuestos en cuanto a sus personalidades ¿Cierto? y su forma de abordar el juego. Sí. Y estas diferencias se reflejaban en sus estilos de juego. Había algo particularmente notable en la forma en que jugaban al ajedrez. Sin duda, ese choque de estilos se sumó al dramatismo del encuentro. No se trataba solo de quién era más fuerte, Ajá, sino también de qué enfoque del ajedrez prevalecería. claro. El fiero individualismo americano de Fischer Ajá, o el enfoque metódico y disciplinado de la escuela soviética. ya veo. Pero Fischer no solo era conocido por su juego, Claro. por su comportamiento, ¿no? Claro. Hablemos de las famosas demandas de Fischer previas al encuentro. Ujú. Algunos argumentan que eran solo estrategias para obtener una ventaja psicológica. ¿Era Fischer tan manipulador o realmente le molestaban las condiciones del juego? Bueno, algunas de sus demandas eran financieras, por supuesto. Ujú. Quería una mayor parte del dinero del premio, Ajá, algo bastante inaudito en la época. claro. Pero otras demandas tenían más que ver con controlar el entorno del encuentro. Ya. Por ejemplo, insistió en la eliminación de las cámaras de la sala de juego. Sí. No quería cámaras. No. En medio de un encuentro de tan alto perfil Ajá. que estaba siendo seguido por todo el mundo. Eso es increíble. Exacto. Pero no fue arriesgado para la carrera de Spassky ceder a las demandas de Fischer. Ujú. Después de todo, representaba a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Sin duda. Sin duda. Recuerda que Spassky cargaba con el peso de las expectativas soviéticas sobre sus hombros, desafiar las órdenes de su propio gobierno, Ajá. solo para apaciguar a su oponente. Era una jugada tremendamente arriesgada. Pero Spassky, quizás intuyendo que una victoria por defecto no se sentiría como una verdadera victoria, Ajá. optó por dar prioridad a la integridad del encuentro. Eso dice mucho del carácter de Spassky. Sí. Parece que estaba decidido a ganar de forma justa, Ajá. incluso si eso significaba ir en contra de los deseos de su propio equipo. Exacto. ¿Y qué pasó en esa tercera partida? Bueno. La Cotrima, que se fue en la trastienda. Ajá. El cambio de escenario camó a Fischer. Bueno, no exactamente. Fischer ganó la tercera partida de forma bastante convincente, aprovechando un error de Spassky. Claro. Pero lo más importante es que la dinámica del encuentro pareció cambiar. Ajá. Fischer por fin estaba en el tablero Sí. y empezaba a encontrar su ritmo. Así que el marcador era de 2-1. Correcto. Todavía a favor de Spassky. ¿Sí? Pero la marea parecía estar cambiando. Ajá. Y la cuarta partida. Bueno. Volvieron a la sala principal de juego.
Sí, para la cuarta partida volvieron a la sala principal. Ajá. Pero sin las cámaras. Ya. Como había insistido Fisher. Claro. Esta vez la partida terminó en tablas. Ajá. Una batalla reñida que mostró a ambos jugadores en su mejor momento. Parece que estaban empezando a tantearse, ¿Sí? a probar las defensas del otro. Ajá. Y entonces llegó la quinta partida, Ajá. donde Fisher se lleva la victoria. Exactamente. ¿Fue solo suerte o hubo algo más en esa victoria? La victoria de Fisher no fue solo suerte. Ya veo. Las fuentes la describen como una obra maestra de ataque posicional, Interesante. donde lentamente fue estrangulando las posibilidades de Spassky. Ajá. Era esto típico de Fisher. No sé. Bueno, era conocido por su estilo agresivo, Sí. pero en esta partida demostró una paciencia Ajá. y una precisión increíbles. Ajá. Fue una victoria estratégica que realmente consolidó su dominio en el encuentro. Así que Fisher ya iba ganando 3.5 a 2.5. Correcto. Me imagino la presión que debía de tener Spassky en ese momento. Sin duda. Había perdido 2 partidas seguidas. Su oponente parecía estar en plena forma. Ajá. Y su propio gobierno probablemente le estaba pisando los talones. Claro. ¿Cómo afrontó este revés? Bueno, lo que ocurrió a continuación es uno de los momentos más icónicos de la historia del ajedrez. A ver. Después de que Fisher diera el golpe final en la sexta partida, Ajá. un ataque brillante Ah. y absolutamente devastador. ¿Y qué pasó? Spassky, Ajá. en lugar de mostrar frustración o Ya. desesperación, Ya. hizo algo extraordinario. Cuéntanos. Se levantó y aplaudió la jugada de Fisher. Estás de broma. No, ¿en serio? Aplaudió su oponente. Sí. En pleno campeonato mundial de ajedrez. Sí, Wow. wow. Fue un momento de puro espíritu deportivo. Ajá. Un gesto que trascendió la rivalidad de la Guerra Fría ¿Ya veo? y cautivó los corazones de la gente de todo el mundo. Increíble. Fue como si Spassky en ese momento, Ajá. reconociera la brillantez del juego de su oponente Ajá. y la belleza del propio juego. Sí. Incluso en la derrota Wow. se hizo un silencio absoluto en la sala. Ya me imagino. Nadie se esperaba eso. Increíble. Increíble. Fue un gesto que conmocionó a todos, incluido el propio Fisher. Sí. ¿Acaso aquello desconcertó a Fisher o en el fondo le agradó la muestra de respeto? Es una pregunta intrigante. Ujú. ¿Cómo afectó este gesto a Fisher y el desarrollo del encuentro? Parece que este acto de deportividad tuvo un profundo efecto también en Fisher. Más tarde describió a Spassky como un auténtico deportista y su relación, que había sido tensa hasta ese momento, pareció suavizarse. A partir de ese momento, Fisher pareció jugar con una nueva confianza y libertad, mientras que Spassky, tal vez desmoralizado por sus derrotas y la presión de los suyos, tuvo dificultades para encontrar su mejor forma. Entonces, ¿qué pasó en las partidas restantes? Bueno, ¿Consiguió Fisher mantener su impulso? sí. Fisher ganó el encuentro de forma convincente con una victoria final de 12.5 a 8.5, dominó la segunda mitad del encuentro, mostrando un nivel de maestría ajedrecística que muchos consideran inigualable en la historia del juego. Vaya cambio tan notable. Pasar de estar al borde de la descalificación a convertirse en campeón del mundo de una manera tan decisiva. Es un verdadero testimonio de la resistencia de Fisher y su increíble talento. Sin duda. Pero tengo curiosidad. ¿Qué pasó con Spassky después del encuentro? Debió de estar destrozado por la derrota, sobre todo teniendo en cuenta las implicaciones políticas. Bueno, Spassky se enfrentó a muchas críticas en su país. La Unión Soviética, algunos le acusaron de ser demasiado blando con Fisher, de no luchar lo suficiente por el honor de su país. Incluso algunos intransigentes le acusaron de traición. Pero a pesar de la reacción, Spassky siguió siendo una figura respetada en el mundo del ajedrez. Y su gesto de deportividad en la sexta partida sigue celebrándose como un símbolo de elegancia y humildad ante la derrota. Es un recordatorio de que incluso en las competiciones más intensas siempre hay espacio para el respeto y la conexión humana. ¿Qué hay de Fischer? ¿Qué fue de él después de convertirse en campeón del mundo? Bueno, Siguió dominando el mundo del ajedrez. ahí es donde las cosas se complican un poco más y quizá incluso se vuelven trágicas. Fisher, en la cima de su carrera, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más errático, se volvió solitario, se retiró de la vida pública y se negó a defender su título en 1975 contra Anatoly Karpov, la estrella en ascenso del ajedrez soviético. Pero simplemente abandonó el campeonato del mundo. ¿Por qué haría eso? Bueno, Fisher siempre había sido ferozmente independiente, desconfiado de la autoridad, tenía exigencias específicas sobre cómo debía desarrollarse el encuentro, exigencias que los organizadores no estaban dispuestos a satisfacer. Y así, en lugar de comprometer sus principios, Fisher optó por abandonar el juego por completo.
Eso es desgarrador. En cierto modo había alcanzado la cima del éxito en el campo que había elegido solo para desaparecer de la escena en la cima de su carrera. Qué personaje tan extraño y enigmático. Sin duda, la historia no termina ahí. En 1992, Fischer reapareció para jugar una revancha contra Spassky en Yugoslavia, un encuentro que estuvo envuelto en la polémica debido a las sanciones de la ONU contra el país en ese momento. Entonces, después de años de silencio, eligió volver a jugar contra Spassky. Sí. ¿Por qué Spassky y por qué en unas circunstancias tan controvertidas? Es difícil decir con certeza qué motivó a Fischer. Algunos especularon con que buscaba hacer una declaración política desafiando las sanciones de la ONU, mientras que otros creían que simplemente echaba de menos la competición y veía esto como una oportunidad para demostrar que seguía siendo el mejor del mundo. Quizá fue un gesto de amistad y respeto hacia Spassky, una forma de reconocer su historia compartida y el vínculo único que forjaron en el fragor de aquel épico encuentro de 1972. Esa es una idea interesante. Parece que había una profunda conexión entre estos dos hombres, a pesar de su rivalidad y las tensiones políticas que les rodeaban. Sí. ¿Y quién ganó la revancha? Fischer ganó la revancha, aunque no fue la actuación dominante que había ofrecido en 1972. Spassky, a pesar de haber pasado su mejor momento, opuso una buena resistencia y el encuentro estuvo muy reñido. Así que incluso en sus últimos años, Fischer seguía teniendo el toque mágico. Ajá. ¿Pero qué pasó después de la revancha? Bueno, Volvió por fin al mundo del ajedrez de competición. Por desgracia, la revancha fue el último hurra de Fischer. Siguió llevando una vida solitaria envuelta en polémicas y problemas legales. Su brillantez, eclipsada por su comportamiento errático y sus puntos de vista cada vez más extremos, murió en 2008. Una figura trágica que sigue siendo a la vez celebrada y denostada, un genio cuyo legado es tan complejo y contradictorio como el propio hombre. Es un recordatorio de que incluso las mentes más brillantes pueden estar plagadas de demonios internos y que la fama y el éxito no siempre conducen a la felicidad o a la realización personal. Una historia fascinante y en última instancia agridulce, pero este encuentro no solo se centró en Fischer y Spassky, ¿verdad? no. También reveló mucho sobre las sociedades que representaban. Exacto. Por un lado, la victoria de Fischer fue vista en Estados Unidos como un gran triunfo, un símbolo del ingenio y el individualismo estadounidenses frente a la percibida rigidez del sistema soviético. Pero por otro lado, las posteriores excentricidades de Fischer y su eventual autodestrucción también revelaron un lado más oscuro del individualismo estadounidense, una tendencia al aislamiento y la paranoia que podía ser tan destructiva como brillante. Es como si la historia de Fischer, en cierto modo, reflejara algunas de las contradicciones y complejidades de la propia sociedad estadounidense. Y en cuanto a Spassky, a pesar de su derrota, se ganó mucho respeto, sobre todo en Occidente, por su deportividad y su voluntad de enfrentarse a su propio gobierno en nombre del juego limpio. Así es, y en cierto modo la posterior amistad de Spassky con Fischer, a pesar de las tensiones políticas entre sus países, puso aún más de relieve. Este punto demostró que las conexiones personales a veces pueden trascender las divisiones ideológicas. Es un mensaje poderoso, especialmente relevante en el mundo actual, donde la polarización política y los conflictos ideológicos parecen ir en aumento. Nos recuerda que incluso en medio de esas divisiones debemos esforzarnos por encontrar un terreno común y tender puentes de entendimiento. Pero, volviendo al encuentro en sí, ¿cuáles son algunas de las conclusiones clave de esta inversión en el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972? Bueno, creo que este encuentro nos recuerda que incluso los acontecimientos aparentemente apolíticos como una partida de ajedrez pueden entrelazarse profundamente con las luchas políticas e ideológicas más amplias. El telón de fondo de la Guerra Fría añadió una capa extra de intensidad y significado a este encuentro, convirtiéndolo en una batalla simbólica por la supremacía entre dos superpotencias. Es increíble pensar que un juego que se desarrolla en un tablero con 64 casillas pudiera tener un poder simbólico tan inmenso. A pesar de todo el drama y la tensión política, al final también fue un testimonio del espíritu humano y la capacidad de estos dos individuos para sobreponerse a una presión descomunal. Absolutamente Fischer, con su comportamiento poco convencional y su búsqueda incesante de la perfección. Y Spassky, con su compostura y deportividad, dejaron una huella imborrable en el mundo del ajedrez y más allá. Y lo que es aún más fascinante es que ambos lucharon con el legado del encuentro a lo largo de sus vidas. ¿Por qué crees que fue así? ¿Y qué nos dice eso del coste de esas victorias tan emblemáticas? Esa es una pregunta profunda. Ujú. Tal vez la presión y la tensión que recibieron, combinadas con sus propias personalidades complejas, hicieron que les resultara difícil lidiar con las consecuencias de su encuentro. Ajá. Quizá el peso de la historia, de representar a naciones enteras en un tablero de ajedrez, fue demasiado pesado de llevar. Es una posibilidad. O tal vez en el fondo ambos anhelaban algo más que la victoria. Quizá buscaban una conexión humana genuina, un reconocimiento mutuo que trascendiera las divisiones ideológicas. Después de todo, a pesar de sus diferencias, compartieron una pasión por el ajedrez.
Un amor por el juego que les unió de una manera que la política nunca pudo dividir. Esa es una perspectiva realmente conmovedora. Nos recuerda que incluso en medio de la rivalidad y la competencia puede haber un profundo respeto y admiración mutuos. Es como si el ajedrez en este caso sirviera como un puente entre dos mundos. Dos ideologías, dos hombres que a pesar de sus diferencias encontraron un terreno común en el tablero. Exactamente. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes que podemos extraer de esta historia. El ajedrez, como la vida, no se trata solo de ganar o perder. Se trata de la búsqueda de la excelencia, el respeto por el adversario y, en última instancia, de la conexión humana que podemos encontrar incluso en los lugares más inesperados. Es una reflexión hermosa y muy pertinente en el mundo actual, en una época en la que la polarización y la división parecen ser la norma. La historia de Fischer y Spassky nos recuerda la importancia de buscar puntos en común, de tender puentes en lugar de muros. Así es. Y aunque no todos seamos maestros de ajedrez, todos podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. Podemos elegir escuchar con atención a aquellos que tienen puntos de vista diferentes, tratar de entender sus perspectivas y encontrar ese terreno común que nos une como seres humanos. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión de hoy y debo decir que ha sido un viaje increíblemente enriquecedor. Hemos explorado el contexto histórico del Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972, nos hemos adentrado en las vidas y personalidades de Bobby Fischer y Boris Spassky, y hemos descubierto los significados y el simbolismo más profundos que se esconden tras su épico enfrentamiento. Y en el camino hemos encontrado temas de rivalidad y deportividad, de genio y locura, de tensión política y conexión personal. Es una historia que sigue resonando en la actualidad, ofreciéndonos valiosas perspectivas sobre la complejidad de la naturaleza humana y el poder perdurable del espíritu humano. Es un recordatorio de que a veces las lecciones más importantes no se aprenden en los libros de texto ni en las conferencias, sino en las historias de personas que se atrevieron a desafiar el statu quo, que desafiaron las expectativas y que a su manera dejaron una huella imborrable en el mundo. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a seguir explorando la historia de Bobby Fischer y Boris Spassky, a profundizar en la historia de la Guerra Fría y su impacto en el mundo del ajedrez. Sobre todo, a buscar esos momentos de conexión y humanidad compartida que nos recuerdan nuestro terreno común incluso en un mundo que a menudo parece dividido. Hasta la próxima. Sigue cuestionando, sigue aprendiendo y sigue explorando las fascinantes y a menudo inesperadas conexiones que tejen el tapiz de la experiencia